Soy Conchita García, bienvenidos al programa Educación y Conciencia. ¿Qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy tengo el gusto de estar con un amigo ya de años, que hemos trabajado juntos y que bueno, pues nos hemos cruzado en este mundo de la educación. Él es Jorge Burkle, que bueno, pues está ahorita como consultor, metacoach y bueno, pues también es director de Burkle Consultores y pues una bienvenida y un gusto saludarte, Jorge. Pues el gusto es mío, agradecer otra vez la invitación y como siempre, un placer estar aquí contigo conversando sobre temas de educación y sobre temas útiles para familias, instituciones educativas, empresas, temas que puedan ser de valor. Pues me gusta el tema que vamos a tratar hoy porque tiene mucho que ver pues con lo que estamos viviendo y que creo que siempre ha sido útil, que es la actitud pues ante el reto que se nos presente, ¿no? ¿Qué actitud tomamos? Y el poder que mencionabas hace rato fuera del aire, ese poder que tiene la actitud, ¿no? De poder sacar a lo mejor pues herramientas o recursos para cuando tenemos alguna situación adversa, sobre todo, ¿no? Porque la actitud cuando estamos con todo bien bonito, pues esa fluye como muy sola, ¿no? Como que fluye la actitud positiva porque todo nos va bien, pero ahorita que estamos pasando por esta pandemia de encierro, de desempleo, de tal vez pérdidas económicas, pérdida de la salud o de seres queridos, pues tenemos muchas personas que están en casa con una sensación de desconsuelo, de desesperanza, cuándo se va a acabar, qué vamos a hacer. Y entonces la actitud que se toma pues siempre es esa, ¿no? Pues no, como que no hay un futuro cierto, ¿no? O sea, como que no hay certidumbre y entonces, bueno, pues genera muchos pensamientos, ¿no? Que no son buenos y pues nos lleva a tener una actitud que tampoco es buena, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaría, por ejemplo, una persona, ¿no? Estamos ahorita con esta situación, pues de encierro, de todo lo que mencionamos hace rato. ¿Qué necesitaría una persona para poder tomar la adversidad con una actitud que no voy a decir que buena porque bueno, pues es muy relativo, ¿no? Pero sí con una actitud que sea positiva para su vida. O sea, ¿qué necesitaría esta persona pues pensar, hacer, decir, ¿no? Exacto, y lo mencionas muy bien ahorita al final, ¿no? Hablando de actitud, lo sabemos los que trabajamos como metacoaches, como coaches, que tenemos 4 poderes, ¿no? Sí. Es decir, poder pensar, poder sentir, que son más internos, esos no los conoce en general la gente, porque yo estoy pensando y estoy sintiendo, y eso es muy personal. Pero hay otros 2 poderes que son públicos, que son el decir y el hacer. ¿Qué dices y qué haces? Y van de la mano. ¿Qué piensas y qué sientes? Va muchísimo enfocado a tus creencias, al sentido que le das a las cosas. Un ejemplo clarísimo es la logoterapia, El hombre en busca de sentido, este libro muy famoso, él en un campo de concentración, por actitud, por carácter, salió adelante y creó todo un modelo psicológico, filosófico, de cómo dar sentido a tu vida. Claro. Y ahora hay psicoterapeutas, justo en logoterapia, especialistas en enfocar sentido. Eso está en el pensar y que dependiendo de lo que piensas, lo que sientes. Claro. Porque si hay una reacción física ante lo que estás viviendo, pero sobre todo lo que sientes tiene que ver con lo que interpretas de la realidad. Siento frustración, siento miedo o siento ilusión, esperanza o alegría, dependiendo cómo veo, cómo interpreto y cómo percibo lo que está frente a mí. Claro. Y entonces, dependiendo de esas creencias, vienen esas emociones y de ahí se derivan esos otros 2 poderes más públicos de qué digo con eso que está pasando y qué hago con eso que está pasando. De estos 4 poderes, los 2 privados, ¿no? Que son pensar y sentir,
Y los dos públicos, que son decir y hacer, se deriva este poder, el poder de la actitud. Okay. En donde qué predisposición, que así definiría de manera muy simple y muy sencilla la actitud, ¿no? Es una predisposición ante algo. Tienes buena actitud, es decir, estás predispuesto para bien ante algo, o tienes una mala actitud, estás predispuesto para mal ante algo. Entonces el poder de la actitud te lleva a tomar las cosas de manera positiva o negativa y actuar en consecuencia. Así es. Y fíjate que en estos tiempos en donde, pues yo creo que nos ha rebasado la situación que se está viviendo, porque pues yo conozco muchas personas que normalmente tenían buena actitud, ¿no? Pero vino esto que ha sido muy largo, porque escuchaba yo un audio el otro día que decía, bueno, pensamos que iba a ser 4 semanas, que iban a ser 5, que a lo mejor 2 meses, que a lo mejor se terminaba el ciclo escolar y ya íbamos a empezar un nuevo ciclo escolar con presencial ya habiéndose acabado, ¿no? Y al ver que no tiene como fin, que no hay como para cuándo, entonces empieza a ver ese cambio ya de actitud, o sea, ese cansancio, decía una persona, ¿no? Ya me cansé de pensar positivo y de esperar cosas positivas y esto no se acaba y no tiene para cuándo, ¿no? Entonces, mucha gente se está rindiendo ante eso, ¿no? Porque no vemos. Entonces, ¿cómo ante una adversidad tan larga como es esta? Porque, pues cuando tienes un duelo, sabes que poco a poco, pues, cada quien tiene sus tiempos, pero sabes que poco a poco vas dando pasitos para una mejora. O sea, poco a poco pasó ya 1 mes, 2 meses, 3 meses y te vas sintiendo mejor. Pero con esto que no sabemos cuándo, o sea, que si acabamos el año o vamos a seguir el 2021 o el 2022, o sea, que se manejan tanta información, entonces la gente empieza a tener esta, pues, desesperanza, ¿no? Como decir, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar ante lo que estoy viviendo? Así es, y tiene que ver con una palabra que es la que más impacta aquí, que es la incertidumbre. Es decir, como mencionas, el tema del duelo ante algo que perdí y de la cual viene la emoción de la tristeza, es decir, la tristeza es por algo que perdiste. Claro. Pero hay certeza de que lo perdiste. Sí, claro. Entonces, me da tristeza porque perdí algo físico, es decir, recuerdo muy bien de niño que perdí un juguete en un parque y estaba muy triste, pero era muy evidente, perdí un juguete, había certeza de lo que sucedió, ¿no? Así es. De adulto, podemos ante el duelo perder a algún familiar, que ahorita está pasando, hay certeza en esa parte de esta situación, pierdes a alguien, duele, da tristeza, pero hay claridad. Claro. Pero sobre el tema que no hay claridad es, uno, ¿cómo se cura esto? ¿Va a llegar una vacuna o no? Porque hay sobreinformación de noticias, que si ya esta vacuna, que si la que está en Oxford, que la de Estados Unidos, que Rusia ya está repartiendo, que China también, pero sobreinformación que al final da confusión, sí, y genera incertidumbre, porque efectivamente las autoridades, que son en quienes confiaríamos, han dado muchas versiones porque ellos tampoco tienen certeza, porque están haciendo, pienso yo, de buena actitud, su mejor esfuerzo para tener información lo más veraz posible, pero la que van generando. Entonces, esta falta de certeza, incluso en las autoridades, en gobiernos a nivel mundial, hace que yo, que no soy científico, ¿cuánto va a durar esto? ¿Y qué hago? ¿Me encierro? ¿Pero cuánto tiempo aguanto encerrado? Y ya fue suficiente el tiempo de encierro, el tiempo de ahorro, el tiempo de con los propios recursos sobrevivir. Claro. Ya acabó ese periodo y desgasta. Sí, ahora, exacto. En lugar de sobrevivir, tenemos que pensar con todo y esta situación, frente a la incertidumbre, ¿qué sí esté en mis manos hacer? Ya no dependiendo de otros, sino que si esté en mis manos, puedo colaborar con otros, pero desde una actitud mucho más proactiva y con sentido. Ahí me atrevería a decir, hay un personaje que cito muchísimo, porque es clarísimo para iniciar estos momentos de claridad, que es Simon Sinek, El Círculo de Oro. Lo he mencionado en otros momentos, creo que también aquí contigo, pero si tienes claro el por qué, y lo decía Nietzsche, quien tiene claro un por qué o un para qué, puede soportar casi cualquier cómo. Y en este caso, si tienes claro el para qué, que ahí esté tu certeza.
en el sentido que le das a las cosas, ya sin poner tu certeza en cuánto tiempo va a durar, qué voy a hacer, más bien que tu certeza esté en tus ideales, en tus valores y en lo que sí esté en tus manos hacer con los recursos que hay hoy. Sí, ciertamente lo que tú mencionas, ¿no? La palabra clave aquí es la incertidumbre, ¿no? Que eso es lo que pues mata a muchas personas, ¿no? Es no saber, ¿no? Sin embargo, también hay muchas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, el encierro. Te decía que este audio que yo escuché decía que, bueno, pues de tener tanta ropa en el closet, pues nada más fue suficiente 2 jeans y unas playeras porque no había no era necesario más, ¿no? O de tener tantas salidas y tantos gastos en salidas, pues de repente ya no había gastos y ya todo era en casa. Y de tener, pues no sé, un espacio nada más de tránsito, de repente se volvió en lugar donde tenía que estar la mayor parte del día, ¿no? Entonces, ciertamente hay muchas cosas que nosotros pues aprendimos con la pandemia y crecimos, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta del verdadero valor de esto que nos está sucediendo. Y como tú bien decías, yo creo que aquí lo que importa es cómo respondemos ante esto, ¿no? O sea, puedo ver todo lo negativo, ¿no? Que estoy encerrado, que con las mismas personas, que no veo a mis amigos, que no veo no sé, en el colegio, por ejemplo, los compañeros, las clases, todo lo que se ha perdido, por ejemplo, los alumnos, ¿no? Los docentes que están dando su clase y no hay niños presenciales, eso para ellos ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Y dices, bueno, es todo lo negativo, pero ¿y qué de bueno hemos sacado, no? También ahí, yo creo que no sé si esto valga la pena que lo retomemos o lo pensemos para tener una actitud positiva, ¿no? Porque si no, de repente tú es todo lo malo, ¿no? Todo lo malo y entonces tus pensamientos pues son negativos, ¿no? Entonces no sé si valga la pena que se pensara qué de bueno me ha sacado, qué de bueno he tenido y entonces enfocarme en eso y creo que algo muy importante que tú decías, ¿no? El sentido que le das a tu vida. Ya no digamos a las cosas, a tu vida, ¿qué sentido tiene, no? ¿Para qué estás aquí con todo y pandemia, no? Si quieres, ahorita que regresemos, vamos a ir a un corte y regresando me gustaría retomar ese tema de pues el sentido que le vas a dar tú a tu vida y en este tiempo y con lo que ya aprendiste, ¿no? Y cómo puedes tener esa actitud que tú mencionas, ¿no? Como un poder para poder sobrellevar toda esta situación y no llegar a casos extremos como lo hemos visto, pues con suicidios, ¿no? Se han incrementado mucho los suicidios por estos encierros de gente que ya no encontró el para qué, ¿no? Ya no encontró el sentido y entonces se pierde, ¿no? Entonces, pues ahorita que regresemos en un momento más, Jorge, para seguir platicando sobre ese tema tan interesante. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Jorge Burkle, que es Metacoach y además es el director de Burkle Consultores. Y bueno, pues estamos hablando de un tema que es interesante en estos tiempos, que es precisamente la actitud, ¿no? Cómo tomamos nosotros la actitud. Y platicábamos esto de que pensamos muchas veces cosas muy negativas, ¿no? Y entonces, pues esto tiene un impacto en nuestra actitud. Entonces, pues, ¿qué podíamos rescatar nosotros de esta pandemia y tomarlo como pues una fuerza impulsora para nuestra actitud, ¿no? Para que nosotros tomemos la adversidad pues como algo positivo, que nos empuje, que sea como esa fuerza impulsora, ¿no? Exacto, y mencionas una palabra que como pedagogo, pues ahí está mi atención y mi pasión, que es aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido de esta situación? Y de entrada, el solamente hacernos esa pregunta ya habla de una actitud. Claro. De tomar lo que esto me deja, en lugar de lo que esto me quita. Uh-huh. Y entonces desde ahí, para ver qué hemos aprendido, pondría yo en juego una actitud de escasez o de abundancia. Uh-huh. Es decir, estoy pensando en escasez, ¿qué me quita? ¿Qué pierdo? ¿Cómo por competencia? O sea, es decir, todos los conflictos cuando no hay para todos. Uh-huh.
Si pienso en abundancia, ¿cómo soy proactivo? ¿Cómo genero? ¿Cómo hago que suceda? ¿Cómo colaboro con un equipo? ¿Y cómo resolvemos? Claro. Uno podría enfocarse más al pasado y otro al futuro, pero no exactamente. Entonces, uno es pensar en escasez y otro pensar en abundancia. Pero se vale pensar en el aprendizaje tomando en cuenta las dos cosas, es decir, ¿qué me ha quitado esta situación de pandemia? Y no solo cualquier conflicto o problema, ¿qué me ha quitado? Y se vale pensarlo no desde un lado de víctima, tampoco con una actitud de víctima, de pobre de mí que esto me ha quitado, sino también de la manera más objetiva posible, ¿qué he perdido? Pero ponerlo tal cual es. He perdido contacto, he perdido cercanía con familia, con amigos, física, he perdido hasta opciones de talleres presenciales, ¿no? Y se vale enumerar para tomar conciencia de lo que he perdido y qué he ganado. Y entonces he ganado nuevas herramientas, he ganado que ahora estoy dando muchos talleres en línea, a distancia, de pronto a otros países y a otras ciudades a donde no hubiera ido si no se hubiera dado esta situación. He ganado más vínculo con personas a través o de chats o de videoconferencias, que antes no lo hacía porque decía hasta que no lo vea. Y ahora ya no me espero. Vamos a hacer una videoconferencia y nos encontramos. Claro. Y fortalezco vínculo. Eso he ganado, entre muchas otras cosas. Y entonces, desde ese que he ganado, se viene al comparar lo que he perdido, lo que he ganado, cuáles son las lecciones aprendidas de esto. Es decir, ¿qué aprendizajes se dan? Y ahí es donde viene y se vale conjugar. Muchos dicen que el hubiera no existe. Yo defiendo que sí, dependiendo cómo lo conjugues. Es decir, claro, si conjugas el hubiera en pasado y únicamente como pasado, parece como victimez, ¿no? Hubiera hecho esto y no lo hice, y qué mal de mí, qué mal de los demás, el hubiera, la señora el hubiera que no me resolvió cosas, ¿no? Pero si conjugo el hubiera en futuro, es cómo aprendo de eso que pasó, qué lecciones aprendidas hay de esto que está pasando, que me fortalecen y me permite construir un mejor futuro. Y ahí está justo la parte de resiliencia, que es una actitud clave. Tiene que ver con valor, tiene que ver con virtud, tiene que ver con otros elementos, pero otra vez esa predisposición de tomo de las cenizas como ave fénix, lo que esto me ha dejado, qué hubiera hecho, qué he aprendido, y entonces, ¿cómo lo tomo de la mejor manera para construir un mejor futuro? Claro, porque fíjate que tal vez somos unas generaciones pues que poco resilientes, creo yo, porque no hemos sufrido pues muchas cosas, ¿no? Como yo veía un mensaje que decía que si tú hubieras nacido en 1900, te hubiera tocado la Primera Guerra Mundial, te hubiera tocado la Segunda Guerra Mundial, te hubiera tocado la peste española, te hubiera tocado, bueno, todos los conflictos fuertes que hubo, te hubieran tocado. Y entonces, ¿cómo hubiera sido ese niño y cómo hubiera sido ese joven y ese adulto, ¿no? Entonces creo que esas personas, pues hubo mucha gente que nació en 1900, muchísimas, ¿no? Y pues entre ellos están mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Nacieron en 1904, en 1905. Y creo que tuvieron una infancia, pues como niños, como los que tenemos ahora, como la tuve yo, y también la tuvieron pues estos jóvenes viviendo todas estas situaciones, estas catástrofes, ¿no? Porque también en aquel tiempo, pues, se habla mucho de que también tuvimos una pandemia en aquellos tiempos, pero también murió muchísima gente, ¿no? Sin embargo, nada más que no fue tan así porque pues no había las redes sociales ni los medios de comunicación. Entonces, todas esas generaciones que vinieron y que pues ya muchos ya no están, muchos todavía ahí están ya en las últimas, pero muchos ya no están. Todas esas generaciones salieron adelante y yo creo que no pueden decir que vivieron una vida infeliz. Yo creo que vivieron con sus subidas y sus bajadas y enfrentándose a lo que les estaba tocando, a los tiempos que les estaba tocando. Sin embargo, creo que nuestras generaciones, pues nos toca vivir esto y creo que es lo primero que nos toca, ¿no? Porque
incluso decíamos, bueno, y si eres mexicano te tocó hasta la revolución, ¿no? Y cosas así me mencionaban, ¿no? Que muchas revoluciones que hubo también sociales en ese tiempo, en ese periodo. Y entonces, cómo esa gente sí logró salir, ¿no? Bien, viviendo bien, felices, con sus subidas y bajadas, y nosotros creemos que ya se acabó el mundo, que, bueno, 2020 lo queremos desaparecer porque Ajá. Decían que si el 13 era de mala suerte y que decían, no, que hay otros números, que el 666, por ejemplo, y decían, no, espérate al 2020, ¿no? Realmente lo hemos catalogado como un pésimo año. Yo digo, bueno, pero lo estamos viviendo, ¿no? Hay mucha gente que ya no lo vivió. Así es, así es. Además, tiene que ver con, otra vez, centralizar solo mi contexto o también aprender de la historia, ¿no? Y aprender de los demás. Europa se ha levantado cualquier cantidad de veces. Así es. Por cualquier cantidad de conflictos que ellos mismos han generado. Igual, cualquier grupo social, hay conflictos en tanto no haya diálogo, en tanto no haya una predisposición a construir. Siempre puede haber conflictos cuando hay diferentes miradas de las cosas, pero ¿qué hacemos con eso otra vez? Y depende mucho de la actitud, depende mucho de las creencias, depende mucho del sentido de lo que se está haciendo. Y entonces, desde ahí, con esta palabra actitud, yo me atrevería hasta a cuestionar si hacemos hasta una escala de ¿qué es más poderoso? Porque cuando hablamos de competencias, aprendizaje de competencias en empresa es, hagamos por competencias las descripciones de puesto, en las instituciones educativas también, vamos a hacer nuestro currículum y perfil de egreso de los alumnos por competencias, y si sabemos que una competencia se conforma de conocimientos, habilidades, actitudes, valores en un paquete, es decir, lo que sé hacer y lo que soy. ¿Qué es más importante de estos elementos? Y entonces lo diría, ¿qué es más poderoso? ¿La inteligencia? ¿La voluntad? ¿La actitud? ¿La habilidad? Y siempre me gusta comparar varias películas, ¿no? Pero una de mis favoritas, porque cuestiona esto, es Forrest Gump, ¿no? A diferencia de otra de Good Will Hunting, ¿no? Que es Mente Indomable, con Matt Damon, Robin Williams, y muchas otras que podemos ver, películas de genios. Y lo digo porque justo uno de los temas donde me he enfocado es atención a alumnos con capacidades sobresalientes, pero cuando lo comparas con Forrest Gump, es impresionante por la actitud y perseverancia. Sí. Es decir, y podemos verlo en muchas películas de deportes, en muchos casos de éxito, en personajes famosos, podemos verlo con Gandhi, con Nelson Mandela, con Teresa de Calcuta, estos grandes personajes de la historia que frente a una gran actitud y perseverancia, más allá de también su brillantez, su inteligencia, sus habilidades, pero reitero, el poder de su actitud cambió la historia. Yo le doy más poder a la actitud, porque una buena actitud acompañada de habilidades e inteligencia, maravilloso. Sí, claro. Pero una mala actitud acompañada de lo mismo es un peligro. ¿En dónde ponemos nuestra atención? Y fíjate que yo creo que no es tan difícil, es cuestión de que uno quiera, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pero es que es bien difícil ver las cosas de manera positiva o tener la actitud positiva, porque no se trata de ser optimista, que es algo diferente, ¿no? Sino es enfrentar la situación como está y ver las cosas de una manera positiva, de ¿qué voy a ganar con todo esto? ¿No? Porque yo siempre digo, cuando las cosas malas me pasan, pues tengo que ganar algo, porque entonces en vano me pasan, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que yo creo que tendría que revisar, pues todo el auditorio, ¿no? O sea, ¿qué de bueno estoy ganando y cómo yo eso lo transformo en una actitud que me lleve a tener una mejor vida, ¿no? Exacto, y justo en este momento, en donde la invitación es a ser proactivos, innovadores, emprendedores, justo uno de los talleres que doy que se llama Antes de mi novena sinfonía, que es cómo establecer el estado ideal de creatividad ante un nuevo proyecto, esa sería la invitación que haría. Es decir, imaginemos a Beethoven en la situación justo previa a componer la novena sinfonía, el himno a la alegría, ¿no?
pero si no, imagina a tu artista favorito, a Miguel Ángel frente a una escultura, a los Beatles frente a la que te guste más, Silvio Rodríguez, que a mí me encanta la trova, cualquier música o cualquier obra de arte, pintura, lo que sea. Ese momento previo a estar frente a la hoja en blanco para escribir, la autora Miguel de Cervantes, o sea, es decir, la autora de Harry Potter o Miguel de Cervantes, el artista que quieras, cuando va a iniciar un nuevo proyecto, ¿cuál es ese estado ideal de creatividad y de disposición? Y tiene que ver con la actitud de hacer que suceda, querer, y entonces ponerse en acción frente a la incertidumbre de lo que viene, pero con la certidumbre de que esté en mis manos empezar. Dice por ahí una frase de Martin Luther King: basta con el primer paso. Es decir, no tengo que ver toda la escalera para subir el primer peldaño. Y se vale, en tanto tenga sentido de que quiero querer subir la escalera, de que quiero reinventarme, de que quiero construir. Y ahí podemos poner nuestra atención. Ok, pues mira, Jorge, yo creo que nos quedamos con eso. La verdad es que es una muy buena reflexión que acabas de hacer y incluso personal. Nos quedamos con eso, el tiempo se nos ha terminado, te digo que se va, pero como agua entre las manos. Muy interesante todo lo que dices y yo me quedaría con eso último que dijiste, ¿no? Cómo reinventarnos, cómo ser propositivos, o sea, todas estas actitudes que debemos de tener ante una situación cualquiera que se esté viviendo en el mundo, en donde estoy parada, ¿no? Cualquiera que me toque vivir. Entonces, yo te quiero agradecer muchísimo que, pues, como siempre nos falta tiempo, que hayas aceptado la invitación y que nos hayas platicado, pues, de tu experiencia en estos temas tan interesantes. No, al contrario, muchas gracias. Y sobre todo es donde me enfoco cuando estoy acompañando a un adolescente, a un joven, a un directivo, a un empresario. Empiezo por esa parte de creencias y de emociones, para entonces sacar su mejor disposición, su mejor actitud para resolver la situación en la que está. Y claro, ese es el foco, esa es la invitación a tomar las lecciones aprendidas, a construir futuro desde la mejor actitud posible. Otra vez, muchas gracias por este espacio, es un gusto dialogar contigo y bueno, gracias a todos los que han estado hoy con nosotros y nos han escuchado. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia.